Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y poder compartir con ustedes por medio de esta charla los resultados obtenidos en el segundo trimestre de este año del BCR Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Parque Empresarial Lindora. Para el mejor aprovechamiento de esta sesión, les agradecemos tomar en cuenta las siguientes indicaciones generales. La charla está programada para desarrollarse en 1 hora. Las consultas serán recibidas por la opción de PIR, que es un icono que ustedes tienen en la parte superior de su pantalla, en la parte superior derecha de su pantalla, PIR. Se van a estar evacuando estas preguntas en el orden en el que ingresan. Una consulta por inversionista con el propósito de poder atender a la mayoría de los asistentes. También les agradecemos colocar el nombre en la consulta para que podamos saber quién está haciendo esta pregunta. Si ya se han atendido una consulta por inversionista, entonces vamos a seguir contestando si algún inversionista realizó alguna otra consulta adicional. Si el tiempo no permitiese que todas las consultas sean atendidas en la hora que tenemos programada, les vamos a agradecer que nos hagan llegar cualquier otra consulta adicional o bien si no se pudo atender por este medio su consulta y no dejó el nombre donde le podemos responder, les agradecemos nos las hagan llegar al correo bcrfondos@bancobcr.com y con gusto van a ser atendidas. En el espacio de PIR, en este momento, si ustedes le dan clic a ese botoncito que dice PIR, ya ahí se encuentra un enlace a una encuesta que agradeceríamos mucho y sería de mucho valor para nosotros si ustedes pueden completarla para continuar mejorando la experiencia de esta y las siguientes charlas que vamos a seguir realizando para ustedes. Sin más, entonces vamos a darle la bienvenida al señor Mario Laitano Rodríguez, jefe de gestión inmobiliario de BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, quien es el que va a estar impartiendo la charla del día de hoy. Entonces, permítanme y dejo de compartir. Ya dejé de compartir. Sí, perfecto. Adelante, Mario, bienvenido. Gracias, buenos días a todos, un gusto nuevamente tenerlos en este tipo de espacios que buscamos pues darles claridad y darles mayor detalle y avance de lo que hemos venido gestionando con el Fondo de Desarrollo, en este caso con el Parque Empresarial Lindora. Donde dentro del primer punto de agenda pues es mencionarles y comentarles ampliamente cuál ha sido el comportamiento y la evolución del mercado de fondos de inversión inmobiliarios, pero entrando principalmente a sus principales variables fundamentales, donde medimos la parte de la tasa de disponibilidad, lo que es la cantidad de inventario, los precios de colocación, o más bien los precios de lista, con los cuales se han venido colocándose en los diferentes sectores. Y además dando una perspectiva mucho más clara de cuál podría ser hoy día los sectores con mayor potencial, principalmente en cuanto a este desempeño que bien mencionaba del mercado de fondos de inversión inmobiliarios. Iniciamos con lo que es el sector de oficinas o la división de oficinas, y aquí tomando como base el reciente estudio de Colliers de marzo 2024. En el gráfico lo que mostramos es la evolución de lo que es el inventario contra la tasa de crecimiento, tomando un histórico 2018 hasta el 2024. En la línea, representado en este caso con color azul, lo que mostramos es la tendencia o la tasa de crecimiento que ha mostrado en este caso el inventario del sector de oficinas, donde si vemos, por ejemplo, 2018, la tasa de crecimiento del inventario era 3.26% y si vemos el dato de marzo 2024 es de un 2.39%. Evidentemente se plasma, y más si lo comparamos inclusive contra 2020, 2021, se plasma o se evidencia una tasa de crecimiento mucho menor o con una tasa de crecimiento en menor proporción que lo que se evidencia por lo menos 2022, 23, inclusive esta primera parte del 2024. Ya hay vamos a ver, ya hay una menor demanda de este tipo de espacios y lo vamos a ver en los gráficos más adelante. Hay una menor anuencia y disposición por parte de inquilinos, de empresas de ocupar espacios de oficinas, y creemos también que hay una tendencia un poco más responsable de los desarrolladores en cuanto a ese crecimiento de metros cuadrados, principalmente en la parte. ¿Por qué? Porque evidentemente, y tal como lo comentaba anteriormente, pues no hay una demanda constante o concreta
para este tipo de sectores. El inventario hoy día, y también tomamos el dato con corte a marzo de 2024, está cercano al 1.8 millones de metros cuadrados en lo que es la parte corporativa, sector de oficinas, y como les recordaba anteriormente, pues la tasa de crecimiento hoy día es de un 2.39%. Esto en cuanto a la parte de inventario y tasas de crecimiento del mismo. Tasa de disponibilidad y el precio de lista, lo que vemos en este gráfico son dos líneas. En el caso de la línea color celeste, lo que nos muestra es la tasa de disponibilidad. Teóricamente, lo que establece hoy día el sector inmobiliario es que aquellos sectores que tienen una tasa superior al 10% son sectores que están mostrando una contracción bastante importante, que no hay un dinamismo bastante fuerte, que no hay una intención de colocación por parte de las empresas, de los inquilinos, y que evidentemente se plasma hoy día una tasa de crecimiento pues bastante relevante. 2017, 18, 19 e inclusive parte del 2020 pues teníamos tasas de crecimiento por debajo del 10%, lo cual mostraba pues que existía un dinamismo pues bastante importante en cuanto a la parte de oficinas. Entramos, Estas charlas entramos en una se suben a nuestro canal de YouTube. entramos en una coyuntura principalmente afectado por lo que es la parte de la pandemia, el crecimiento de las tasas a nivel internacional, la parte del teletrabajo que sí afectó mucho de manera muy relevante lo que es el desempeño del sector de oficinas. Y en este caso vemos que inclusive la parte final, los segundos semestres 2020, 21, 22, 23, inclusive 24, pues ya se muestran tasas de disponibilidad pues relativamente altas. Recordemos, tasas por arriba del 10%, pues lo que muestra en este caso es que el sector está en contracción. Y lo que mostramos también en este gráfico con la línea, o representado en este caso por la línea de color azul, es los precios en promedio. Recordemos que hay diferentes tipos de oficinas en el sector inmobiliario de nuestro país. Aquí lo que mostramos es el precio promedio de lista, los cuales se han venido colocando los espacios o por metro cuadrado en el sector de oficinas, donde el último dato a marzo de 2024 es de un promedio de cercano a los $18 por metro cuadrado, como les dije, en promedio de todos los diferentes tipos de oficinas que hay en nuestro país. Y aquí les muestro pues ya de manera segregada y más claramente cuáles son los precios en los cuales se han venido colocando en los diferentes tipos de oficina. En el gráfico a la izquierda lo que mostramos es inventario versus tasa de disponibilidad, pero aquí por clase de activo o por clase de oficinas. Si nos ubicamos en el gráfico a la izquierda de sus pantallas, vemos que las oficinas clase A más, pues tienen hoy día una tasa de disponibilidad relativamente baja, únicamente de un 9.47% y con un inventario cercano a los 271.000 metros cuadrados. Las oficinas clase A con una tasa de disponibilidad pues bastante alta, cercano al 20% y con una cantidad de metros cuadrados a nivel de su inventario de 1 millón de metros cuadrados aproximadamente. Y finalmente lo que son oficinas clase B, su inventario totaliza cerca de 386.000 metros cuadrados con una tasa de disponibilidad del 23%. De ahí se explica que en promedio la tasa de disponibilidad que les mostraba anteriormente, cercana al 19%, pues está representada en este caso por las altas tasas en cuanto a oficinas A y oficinas B, que en términos de metros cuadrados son las clases de oficinas que hoy día tienen pues mayor proporción, mayor peso o mayor relevancia dentro de lo que es el mercado de oficinas. Y en la parte o en la margen derecho de sus pantallas vemos cuáles son los precios de lista, pero aquí también segregado por clase de oficinas. Vemos que las oficinas clase A se ubican en promedio $20 por metro cuadrado, las oficinas clase A, perdón, anteriormente eran las clase A más, en este caso las clase A cercanas a los $19 por metro cuadrado y finalmente lo que son las oficinas clase B, en este caso se ubican cercanos a los $16 por metro cuadrado. Recordemos que son precios de lista y son precios promedio de colocación en los diferentes activos inmobiliarios. Sector industrial, y lo hemos mencionado en muchos de los foros en los cuales hemos participado, es un sector que ha mostrado mucho dinamismo, que existe bastante demanda hoy día a nivel nacional, principalmente por la parte de empresas transnacionales y que se plasma pues claramente en este gráfico. Vemos que el dato a marzo de 2024, pues la tasa de disponibilidad en el sector de oficinas es únicamente un 6.78%, muy por debajo del 10% que habíamos mencionado anteriormente y que inclusive cuando se ubican por debajo del 5%, lo que muestran es que el sector en este caso está plenamente en expansión. Hoy día se ubica cerca
cercano a ese 5% y con una tendencia hacia la baja gracias a la demanda, gracias a la buena disposición por parte de empresas, principalmente, como le mencionaba, transnacionales, que siguen tratando de colocar sus actividades o sus operaciones en los sectores de industria. El inventario, pues evidentemente también ha tenido una tendencia pues creciente gracias a esta demanda que bien les mencioné anteriormente, donde hoy día la cantidad de metros cuadrados totaliza cerca de los 3 millones de metros cuadrados en el sector de industria o en el sector de logística de nuestro país. Y en el caso de la tasa de disponibilidad versus la precio de lista, pues también aquí lo que se muestra es ese dinamismo, ese desempeño bastante favorable y positivo del mercado de industria, donde la tasa de disponibilidad es únicamente un 3.76% y representado en este caso por la línea de color celeste de sus pantallas. Bien le mencionaba anteriormente, tasas de disponibilidad por debajo del 5% muestra teóricamente de que el sector está en expansión, y aquí lo vemos reflejado pues claramente en cuanto al desempeño de este sector industrial. Los precios de lista, pues evidentemente ante una mayor demanda, una mayor colocación, pues también tienden o muestran una tendencia positiva, moderadamente creciente, con niveles de precios por metro cuadrado de cerca de $7 en su precio de lista o en promedio. 2022, cercanos al 7%, y al primer trimestre de 2024 al 7.6 dólares por metro cuadrado, lo que se viene colocando, lo que son bodegas, ofibodegas y naves industriales en promedio, lo vamos también a ver segregado en la siguiente diapositiva. Bien le mencionaba, lo que son las naves industriales hoy día tienen una tasa de disponibilidad muy por debajo de ese 5% que bien le mencionaba. Hoy día es únicamente un 3.74%, con un nivel o una cantidad de metros cuadrados bastante relevante, cercano a los 2 millones de metros cuadrados en lo que son naves industriales. Ofibodegas, en total su inventario hoy día y con corte de marzo del 2024 es de cerca de 514.000 metros cuadrados, con una tasa de disponibilidad del 5%, y finalmente lo que son bodegas, una tasa de disponibilidad muy baja de 1.41% aproximadamente, y con una cantidad de metros cuadrados en su inventario de 393.000 metros cuadrados aproximadamente. En el margen de la derecha lo que vemos también es los precios de colocación, los precios de lista por activo o por tipo de activo, donde vemos que las ofibodegas se han venido colocando en promedio en los $8 aproximadamente por metro cuadrado, naves industriales cercanos a los $7.69 por metro cuadrado, y finalmente las bodegas cercanas a los $6.85 por metro cuadrado en promedio. Y finalmente lo que corresponde al sector retail o al sector comercio, que también ha mostrado un desempeño pues bastante favorable, inclusive si lo hemos comparado en este caso con 2020, 22 y 23, en este gráfico lo que mostramos es la tasa de crecimiento del inventario y el inventario totalizado en términos de metros cuadrados. Las barras lo que nos muestran es la cantidad de metros cuadrados que hoy día, o por ejemplo a marzo del 2024, se totalizan o se ubican en el sector de comercio, donde el dato que tenemos a la fecha antes mencionada es de 1.229.000 metros cuadrados aproximadamente. Y en cuanto a la tasa de crecimiento, de nuevo, a marzo de 2024 es únicamente de 1.15% de la tasa de crecimiento en cuanto a alimentario. Si vemos lo que es la disponibilidad versus precio de lista, lo hemos reflejado también anteriormente, el dinamismo, la evolución positiva, el comportamiento pues mucho más favorable de lo que es industrial y lo que es comercio hoy día, pues nos muestra en este caso esa tendencia hacia la baja de lo que es la tasa de disponibilidad, mayor colocación de espacios disponibles en el sector de comercio, mayor dinamismo, y también se evidencia también una menor rotación por parte de los inquilinos en cuanto a los espacios del sector retail. Si nos ubicamos en la línea de color celeste, lo que nos muestra es la tasa de disponibilidad. 2021 había cerrado cercano a al 13% aproximadamente, por arriba del 10% que les mencionaba anteriormente, mostrando en ese caso inclusive 2022 cierta contracción. Sin embargo, el desempeño reciente, 2023 y 2024, pues ya muestran tasas por debajo del 10%, y donde se muestra pues claramente que ya hay una mayor actividad o mayor dinamismo en cuanto al sector de retail o sector comercio, y que también se evidencia o se plasma en el comportamiento de lo que son los precios de colocación o precios de lista del sector de comercio, donde a marzo del 2024 pues los precios de colocación se ubicaban en promedio en los $18, luego que inclusive 2022 y 2023 estuvieran por debajo de los $18 en promedio por metro cuadrado en cuanto a los precios de lista.
igual manera, si hacemos la segregación y ahí establecemos cuáles son los diferentes tipos del sector comercio, donde podemos mencionar que los más relevantes es la parte de Regional Center, Community Center y el Street Center. Básicamente, estos son los tres sectores en la parte del área de comercio que más predominan en cuanto a su cantidad de metros cuadrados de inventario o que totalizan básicamente el sector en su generalidad. Vemos que la parte Regional Center hoy día totaliza cerca de 430.000 metros cuadrados, luego los Community Centers 258.000 metros cuadrados y finalmente Strip Center 190.000 metros cuadrados en su inventario. Y si en promedio vemos las tasas de disponibilidad por cada uno de los sectores, vemos que la parte del Regional Center 6.04% en cuanto a su tasa de disponibilidad, nuevamente mostrando mayor dinamismo. Community Center 4.88% y finalmente el Strip Center pues ha mostrado una recuperación paulatina, más moderada que los otros tipos de comercio, pero sí con un desempeño favorable de un 10.58% en cuanto a su tasa de disponibilidad. Y los precios de colocación, de igual manera segregado en este caso, vemos que el Regional Center, si nos ubicamos de abajo hacia arriba, la renta o el precio por metro cuadrado en promedio de este tipo de centros comerciales, que son los más relevantes en cuanto a su metraje, es de $27 aproximadamente en promedio por metro cuadrado. Lifestyle Centers son cercanos a los $23 y finalmente Community Center de $19. Recordemos que en promedio, si consideramos o hacemos el cálculo de todo ese tipo de activos en el sector de comercio, ubicamos el promedio de colocación o precios de lista cercanos a los $18 por metro cuadrado. Entrando propiamente a lo que corresponde la gestión, el desempeño del Parque Empresarial Lindora en este caso, y haciendo el cálculo de lo que es el porcentaje de colocación. Recordemos que es un fondo de desarrollo que su principal objetivo o su principal fin es la venta de los activos para que una vez cerrado el fondo, pues se distribuya la rentabilidad correspondiente a todos los inversionistas. Ese porcentaje que se muestra de un 50.54% de la parte de ventas y la parte que hoy día genera por concepto de alquiler, es decir, la parte arrendada que hoy día tenemos activa dentro del fondo del Parque Empresarial Lindora. En cuanto a ventas, de total del proyecto, lo que se ha colocado es cerca del 26% y en cuanto a alquiler, lo que sigue o lo que se mantiene activo es cercano al 25%, que considerando ambos rubros, la parte colocada es de un 50.54%. Hoy día tenemos disponible el 49% y en negociación estamos hablando que es cerca del 3.68% del total del proyecto. Dentro de esa estrategia comercial y el esfuerzo constante y robusto que hemos tratado de implementar en aras de colocar en términos de ventas y colocar en términos de alquiler en el corto plazo, tratando de generar mayor ingreso vía alquiler y tratando de generar mayor ingreso vía ventas, para efectos evidentemente de pagar la parte del pasivo, pues hemos tratado de crear alianzas comerciales con las principales firmas corredoras de bienes raíces en nuestro país que nos permitan impulsar la venta y el arrendamiento en la parte del Parque Empresarial Lindora. El ofrecimiento directo por parte del equipo de ejecutivos debe ser SAFI para efectos de que podamos tratar de también de incrementar la colocación o el porcentaje de colocación que vimos anteriormente, referencias de potenciales inquilinos. Por aquí es un esfuerzo conjunto, no solo del equipo de ejecutivos debe ser SAFI, sino que también es un esfuerzo por parte de la empresa que hoy día hace la administración operativa de lo que es el Parque Empresarial Lindora. Ellos también, dentro de su valor agregado que nos brindan o dentro del servicio que nos brindan, ellos también hacen un esfuerzo comercial en aras de colocar los espacios que hoy día tenemos disponibles. Y además, en aras también de potencializar un poco más el uso de canales digitales, pues hemos tratado de impulsar la parte de la colocación de espacios disponibles en canales digitales para efectos de mejorar la parte visual y el ofrecimiento de la disponibilidad en lo que es el Parque Empresarial Lindora. Eso para efectos de que quede detallado pues, los esfuerzos que hemos tratado de implementar en cuanto a esa colocación pronta y necesaria del Parque Empresarial Lindora. Hechos subsecuentes o hechos que se dieron después del cierre de junio. Recordemos que esto es un informe que se presenta de manera trimestral y con corte a junio. Mencionarles que se dio la colocación de cerca de 1.000 metros cuadrados. Esto se dio específicamente en julio, donde se estaría ingresando o le estaría ingresando recursos frescos al fondo antes mencionado, que totalizan cerca de $11.000 por mes que estarían ingresando nuevamente, o más bien nuevos al flujo
flujo que hoy día pues también se ha visto afectado principalmente por la parte de la colocación de oficinas, y lo expliqué claramente cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido la evolución de este sector, y recordemos que este parque en específico pues tiene un edificio de seis pisos. Sin embargo, el esfuerzo se mantiene y, como le digo, se logró colocar en julio un área de 1000 metros cuadrados. Es un área sumamente importante y que, como les digo, también es un flujo pues bastante relevante que estaría incrementándose en los próximos meses. Y además estamos en negociación de 3 áreas en específico. El edificio en la parte B son cerca de 721 metros cuadrados. El edificio E, que son bodegas, son cerca de 3000 metros cuadrados. Y también en el edificio F y G, que es la parte comercial, cerca de 418 metros cuadrados. Son negociaciones que están activas, son negociaciones que estamos tratando de ejecutar, ya sea vía alquiler o ya sea vía ventas, y esto pues evidentemente nos permitiría, en caso de que se logre concretar estos 3 negocios que antes les mencioné, estaríamos pasando de un nivel de colocación del 50.54% a un nivel del 63%, es decir, tendríamos un crecimiento de concretar esos 3 negocios de un 12.47% aproximadamente. En cuanto a la evolución de los ingresos, aquí les mostramos, hoy día el fondo está generando cerca de $65,000 de ingresos por alquiler, y en el cuadro lo que hacemos es el detalle, o segregamos cuáles son los locales que se están colocando hoy día en términos de arrendamiento, y además las 2 bodegas que también están alquiladas, que lo hemos desglosado en este caso por los números de contrato 9 y 10, donde en este caso ambas totalizan cerca de $27,000, que, como les digo, en su totalidad pues son cerca de $65,000 lo que está generando hoy de ingreso de alquiler, para un área total de 6.464 metros cuadrados hoy día colocados en la parte de alquiler. Dentro de la parte de aspectos financieros, aquí también hacemos la comparativa del ingreso trimestral, tanto acumulado como calculado de manera trimestral desde el 2021, es decir, desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre 2024. Acumulado, el monto ha sido de cerca de $1.3 millones, el ingreso que ha percibido el fondo por temas o por concepto de alquiler, y si lo calculamos de manera trimestral, el fondo pues está percibiendo cerca de $185,000 trimestrales por concepto de alquiler. En cuanto a en cuanto al mismo comportamiento de la parte de alquiler, lo que sí es importante es mencionar tal vez el cuadro que se muestra en el margen derecho. Las expectativas que teníamos en cuanto al prospecto que se había compartido, la estructuración inicial del proyecto, donde consideraba cerca de $66,000 en cuanto al sector de comercio, $164,000 en la parte del ingreso de oficinas, bodegas 398,000 y parqueos 39,000. Se estimaba a nivel de prospecto un ingreso trimestral de cerca de $669,000, y lo hemos plasmado en este caso en la línea de color azul. Esa era la expectativa al momento de estructurar el proyecto, ese era el escenario proyectado que se había estimado al inicio de la estructuración. Y bueno, ya sabemos que hay aspectos coyunturales del mercado inmobiliario que también han afectado mucho la concreción de algunos negocios. Les mencionaba también anteriormente, principalmente lo que es el sector de oficinas. Hay aspectos meramente también del mercado inmobiliario que afectaron inclusive la colocación o los precios de colocación que tenemos en muchos de los contratos activos, que hoy día pues reflejan el por qué tal vez el ingreso que se está percibiendo hoy día del Fondo Parque Empresarial Lindora pues dista de lo que se había proyectado inicialmente en cuanto al prospecto. Recordemos, $669,000 es lo que se había proyectado en su momento, contra $185,000 trimestrales, que es lo que está generando hoy día vía alquiler. Las ventas, que es otro de los esfuerzos importantes, si lo calculamos de manera acumulada y con corte al segundo trimestre de 2024, el monto es de $15 millones en términos de esa colocación de ventas. Y recordarles que, bueno, habíamos enviado en mayo un hecho relevante con la última venta que se hizo, fue un local comercial, el F14, para un monto cercano a los $280,000. Estamos en gestión activa de 2 activos inmobiliarios, una bodega y un local comercial. Y en el momento que esté más avanzado y ojalá se concrete, pues estaríamos emitiendo el comunicado correspondiente al mercado para efectos de que pueda tener conocimiento del detalle y los resultados de esta posible colocación en términos de venta.
De igual manera, también se había establecido una proyección no solo en la parte de arrendamiento, sino también en la parte de esa expectativa de colocación en términos de ventas, donde de acuerdo al prospecto se deberían de estar colocando a la fecha cerca de 29 millones de dólares. Sin embargo, lo que llevamos hoy día colocado por los aspectos meramente coyunturales, macroeconómicos y demás que he estado mencionando durante la charla, pues este margen no ha sido cumplido en su totalidad. Hoy día tenemos un porcentaje de cumplimiento en relación a la parte proyectada de cerca de un 53%, donde en términos monetarios el monto pues totaliza cerca de 15 millones de dólares lo que hemos venido colocando, con la expectativa de que cerremos este año cercanos a los 17 millones de dólares en términos de posibles ventas colocadas en el 2024. En cuanto a la parte del pasivo, y aquí es importante mencionar, bueno, el saldo girado en su momento de la estructuración fueron cerca de 28 millones de dólares, la deuda actual que se tiene con el acreedor financiero es de 21 millones de dólares, la parte amortizada, gracias a las colocaciones que hemos venido haciendo en términos de venta, de 6 millones de dólares aproximadamente, y los intereses bancarios que ha venido pagando el fondo al acreedor es de cerca de 4 millones de dólares. Dentro de la parte del pasivo, el desglose de la deuda, el saldo amortizado y los intereses acumulados, perdón, los intereses pagados hasta el día de hoy. Uno de los esfuerzos más importantes que hizo la administración y que se concretó en el primer trimestre del presente año fue negociaciones adicionales en aras de ajustar a la baja el costo financiero del pasivo que tiene hoy día el Fondo Parque Empresarial Lindora. También evitar presiones en el corto plazo, principalmente por las obligaciones que tenía el fondo de pagar principal en el corto plazo. Con eso también limitamos o evitamos de manera oportuna presiones en el corto plazo sobre esas obligaciones que les estoy mencionando. Y además se logra un uso eficiente también de los recursos tratando de canalizarlos a otro tipo de actividades en aras de poder colocar los espacios que tenemos hoy día disponibles. Para darles mayor claridad en cuanto a esta negociación, anterior a este acuerdo entre las partes, teníamos un costo financiero del 7%. Esta negociación nos llevó a un costo del 6%. Es un costo sumamente competitivo, donde en promedio inclusive los costos financieros de los fondos de inversión inmobiliaria en nuestro país rondan el 7.75 hasta un 8% en promedio de este costo en promedio. Este fondo en particular tiene un costo financiero o una tasa de la operación activa de cerca del 6%. Y además se logró negociar un periodo adicional de gracia para efectos de que el fondo pues no tenga todavía en el corto plazo que hacer pago de esa obligación del principal de esa operación. Con esto pues evidentemente le damos un respiro al fondo y evitamos que el corto plazo se vea afectado el flujo efectivo por el pago de estas operaciones o esta operación principalmente. Como les digo, esto va en aras de mitigar algún tipo de impacto principalmente en la estructura de gastos y que podamos tener una holgura adicional en aras de poder colocar espacios adicionales tanto en términos de alquiler como en términos de venta para efectos de lograr a un punto de equilibrio al fondo Parque Empresarial Lindora. Esto es específicamente lo que traíamos el día de hoy en cuanto a la presentación del Parque Empresarial Lindora, Fondo de Desarrollo Parque Empresarial Lindora. Queda el espacio para poder atender cualquier tipo de duda, consulta, observación. La administración siempre gustosa en poder atender sus comentarios. Muchas gracias, Mario, por la amplia explicación. A este momento únicamente tenemos una consulta que sería la siguiente. Buenos días, no se entiende. Hay un 3.6% en negociación, pero en realidad es más de un 12%. Sí, muy agradecido por la consulta. El detalle que mencionaba anteriormente de negociación es la posible colocación, pero en términos de venta. El 12% es el posible incremento en colocación si logramos alquilar los espacios que detallé en cada una de las líneas, pero sí, tal vez omití mencionarles que es la posible venta de activos lo que estaría generando ese 3%, el 12% es meramente la parte de alquiler. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este momento no hay otra consulta. Voy a permitirme recordarles algunos aspectos si es que alguien más quiere hacer una consulta. Quiero recordarles que esta y todas las charlas se van a subir a nuestro canal de YouTube en BCR Fondos de Inversión para que así las puedan consultar en el momento en el que ustedes gusten. Además, los invitamos a visitar nuestra página web www.bcrfondos.com,
donde podrán encontrar información relevante sobre los fondos administrados por BCR SAFI, como las charlas, los informes trimestrales, boletines informativos que se generan mensualmente, entre otros. Por último, recordarles y solicitarles su colaboración para que nos retroalimenten sobre esta charla en el enlace que se encuentra en PIR para que por favor podamos seguir mejorando. Vamos a revisar si hay alguna otra consulta. No hay ninguna consulta, entonces al no haber más consultas, damos por concluida la charla del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos los que se conectaron. De nuevo, quiero recordarles que si tienen algún comentario o inquietud, pueden realizarlo por medio del correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com y con mucho gusto vamos a atender sus inquietudes. Agradecemos su tiempo y atención y nos vemos en una próxima entrega. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos.